Túnez. Octubre de 1985. La tarde cae sobre un complejo residencial fortificado en el barrio de Hammam Lif, a 12 kilómetros del centro de la capital tunecina. Detrás de muros de hormigón reforzado y puestos de vigilancia permanente, Yasser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, coordina operaciones desde un búnker subterráneo, equipado con líneas de comunicación satelital. El líder palestino lleva 3 años residiendo en territorio tunecino, tras su expulsión del Líbano durante la invasión israelí de 1982. La ubicación exacta de su residencia principal es el secreto mejor guardado de su aparato de seguridad. 6 capas de protección rodean su posición. Guardias de élite de Fatah, unidades especiales, tunecinas, sistemas de contravigilancia electrónica, vehículos señuelo, rutas de evacuación múltiples y un protocolo de movimiento aleatorio, diseñado específicamente para frustrar vigilancia satelital y reconocimiento aéreo. El 1 de octubre a las 11:40, 6 cazabombarderos F-15 Eagle de la Fuerza Aérea Israelí cruzan el espacio aéreo mediterráneo a baja altitud, evitando radares costeros. Cada aeronave transporta bombas guiadas de precisión Mark 84 de 500 kilogramos. La formación alcanza la costa tunecina, sin ser detectada. A las 13:15, las aeronaves inician ascenso para adquisición de objetivo. A las 13:18, la primera bomba impacta el complejo de la OLP en Hammam Lif. 19. Explosiones sucesivas. Destruyen edificios administrativos, depósitos de armamento, centros de comunicación y residencias de liderazgo. 68 personas mueren en el ataque. Yasser Arafat no está entre ellas. La operación Pierna de Madera había fallado en su objetivo primario. La inteligencia israelí había localizado correctamente la sede central de la OLP, pero erró en determinar la ubicación precisa de Arafat en el momento del ataque. El líder palestino había abandonado el complejo 3 horas antes del bombardeo para asistir a una reunión con representantes libios en una villa costera no vigilada por el Mossad. Ese error de sincronización reveló una vulnerabilidad crítica en la arquitectura de inteligencia israelí sobre objetivos móviles de alta prioridad. No bastaba con identificar instalaciones, era necesario rastrear al individuo en tiempo real. Lo que siguió no fue otra operación de bombardeo. Fue el diseño de una misión de penetración en territorio hostil para resolver un problema que los satélites y los informantes no podían solucionar. Establecer un patrón de movimiento verificable de Yasser Arafat mediante posicionamiento humano directo. Esta misión se convertiría en uno de los estudios de caso fundamentales sobre seguimiento de objetivos de alto valor en ambientes urbanos no permisivos. El fracaso de la operación Pierna de Madera tuvo consecuencias diplomáticas inmediatas. Estados Unidos condenó públicamente el ataque como violación de soberanía tunecina. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución denunciando la agresión israelí. Túnez reforzó la seguridad alrededor de instalaciones de la OLP, complicando futuras operaciones de inteligencia. Pero más significativo fue el efecto psicológico sobre Arafat. El ataque confirmó su paranoia operativa y reforzó su dependencia en protocolos de seguridad que priorizaban imprevisibilidad sobre eficiencia administrativa. Desde ese momento, ningún miembro de su círculo cercano conocería su agenda completa con más de 6 horas de anticipación. Yasser Arafat nació como Mohammed Abdelrahman Abdelrauf Arafat al-Qudwa al-Husseini el 24 de agosto de 1929 en El Cairo, Egipto, aunque posteriormente afirmaría haber nacido en Jerusalén para reforzar su narrativa política. Su padre, Abdel Rauf al-Qudwa,
era un comerciante textil palestino con conexiones en Gaza. Su madre, Sawa Abul Saud, provenía de una familia con vínculos al clan Husseini de Jerusalén, clave en el liderazgo palestino durante el mandato británico. La muerte de su madre cuando Arafat tenía 5 años fragmentó su núcleo familiar. Fue enviado a Jerusalén a vivir con su tío materno durante 4 años antes de regresar a El Cairo. Esta dislocación temprana aparece en análisis psicológicos de inteligencia israelí como un factor en su posterior construcción de identidad política, centrada en la causa del retorno. Durante su adolescencia en El Cairo, Arafat fue reclutado por la Hermandad Musulmana mientras estudiaba ingeniería civil en la Universidad del Rey Fuad, posteriormente renombrada Universidad de El Cairo. Aunque nunca adoptó plenamente la ideología islamista de la hermandad, utilizó sus redes para movilización política entre estudiantes palestinos. En 1952, durante su tercer año universitario, fue documentado por inteligencia egipcia participando en operaciones de contrabando de armas hacia células paramilitares palestinas en la Franja de Gaza. Estas actividades no resultaron en arresto debido a la simpatía del régimen de Nasser hacia causas anticoloniales. Entre 1956 y 1957, Arafat sirvió como oficial de ingeniería en el ejército egipcio durante la crisis de Suez, aunque registros militares indican que su participación fue administrativa y no combativa. Tras la guerra, abandonó Egipto hacia Kuwait, donde trabajó como ingeniero civil para el Departamento de Obras Públicas kuwaití. Kuwait se convirtió en su base de operaciones para la fundación de Fatah en 1959, junto con Salah Khalaf, Khalil al-Wazir y otros palestinos exiliados. Fatah fue concebida no como una organización política, sino como una estructura paramilitar de liberación nacional con financiamiento inicial proporcionado por empresarios palestinos en el Golfo. Los primeros años de Fatah estuvieron marcados por operaciones de pequeña escala contra objetivos israelíes en la frontera. Entre 1965 y 1967, Fatah ejecutó aproximadamente 200 operaciones de infiltración desde territorio jordano, sirio y libanés. La mayoría fueron sabotajes menores contra infraestructura agrícola e hídrica. Inteligencia israelí monitoreaba estas actividades, pero no consideraba a Fatah una amenaza estratégica. La organización carecía de capacidad militar convencional y dependía de tolerancia siria para operaciones transfronterizas. Reportes de inteligencia israelí de principios de los años 60 clasificaban a Arafat como un organizador de segundo nivel, careciendo del carisma de líderes como George Habash o del profesionalismo militar de oficiales palestinos entrenados por Siria. Sin embargo, análisis posteriores identificaron en Arafat una habilidad estratégica fundamental: la capacidad de unificar facciones fragmentadas mediante compromiso político y distribución de recursos. Esta habilidad fue subestimada inicialmente porque no se manifestaba en operaciones espectaculares, sino en consolidación institucional. En 1964, cuando se fundó la Organización para la Liberación de Palestina bajo control egipcio, Arafat mantuvo a Fatah como estructura independiente. Esta decisión separatista resultó estratégicamente ventajosa tras la derrota árabe en la Guerra de los 6 Días, en 1967, cuando la OLP oficial perdió credibilidad. En 1969, Arafat asumió la presidencia del Comité Ejecutivo de la OLP, consolidando su control sobre la organización paraguas que coordinaba múltiples facciones palestinas. Evaluaciones psicológicas de la MAN, la Dirección de Inteligencia Militar israelí, destacaban rasgos específicos: paranoia operativa extrema, capacidad de compartimentación de información, resistencia a rutinas predecibles y dependencia en círculos concéntricos de confianza,
basados en lealtad personal más que en competencia técnica. Estos rasgos convertían a Arafat en un objetivo excepcionalmente difícil para operaciones de neutralización directa. Documentos desclasificados del Shin Bet de 1970 revelan que agentes israelíes habían identificado al menos 3 oportunidades para neutralizar a Arafat durante su período en Jordania. Todas fueron rechazadas por cálculo político. Asesinar a Arafat podría convertirlo en mártir y fortalecer el movimiento palestino. Además, el rey Hussein de Jordania estaba ejecutando su propia campaña contra la OLP. Israel optó por permitir que la represión jordana hiciera el trabajo. El perfil de amenaza de Arafat se elevó dramáticamente tras el secuestro múltiple de aeronaves en septiembre de 1970, operación coordinada por el Frente Popular para la Liberación de Palestina, bajo George Habash, pero ejecutada desde territorio controlado por la OLP en Jordania. Aunque Arafat no autorizó directamente los secuestros, su incapacidad o falta de voluntad para detenerlos demostró a agencias de inteligencia occidentales que ejercía control territorial suficiente para habilitar operaciones terroristas internacionales. El resultado fue Septiembre Negro, cuando el rey Hussein de Jordania ordenó la expulsión violenta de fuerzas palestinas de su territorio. Miles de combatientes de la OLP y civiles palestinos murieron. Arafat evacuó hacia Líbano. En Líbano, la OLP estableció un protoestado dentro del Estado libanés, controlando campos de refugiados palestinos en Beirut Sur, la región de Sidón y el sur del Líbano. Durante este período, entre 1971 y 1982, Arafat supervisó la transformación de la OLP de movimiento guerrillero a entidad cuasi gubernamental con servicios sociales, aparato diplomático y capacidad militar convencional. Paralelamente, autorizó o toleró operaciones de terrorismo internacional ejecutadas por facciones bajo el paraguas de la OLP, incluyendo el atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, donde murieron 11 atletas israelíes. La masacre de Múnich cambió fundamentalmente la postura israelí hacia Arafat. El primer ministro Golda Meir autorizó la operación Cólera de Dios, campaña de asesinatos selectivos contra individuos involucrados en la planificación del ataque de Múnich. Aunque Arafat no estuvo directamente involucrado en Múnich, fue clasificado como objetivo de alta prioridad por el Mossad. Entre 1972 y 1974, equipos de Kidon, la unidad de operaciones especiales del Mossad, rastrearon movimientos de Arafat en Beirut, pero no ejecutaron neutralización debido a complejidad operacional y riesgo de bajas civiles masivas. Inteligencia israelí documentó que Arafat operaba mediante delegación deliberadamente ambigua, proporcionaba financiamiento y aprobación política general a comandantes de célula, pero evitaba conocimiento operacional detallado que pudiera vincularlo legalmente a ataques específicos. Este modelo de negación plausible era sostenible mientras mantuviera movilidad territorial y protección estatal. Durante el período libanés, Arafat desarrolló un sistema de seguridad personal que estudiantes de contravigilancia analizan hasta el presente. Utilizaba dobles corporales para apariciones públicas. Nunca dormía en la misma ubicación 2 noches consecutivas. Empleaba comunicación por mensajeros humanos en lugar de radio o teléfono. Mantenía múltiples oficinas operacionales en Beirut, ninguna de las cuales era su centro de comando real. El centro de comando rotaba semanalmente entre ubicaciones en hospitales, escuelas y edificios residenciales para complicar ataques aéreos. La invasión israelí del Líbano en junio de 1982 colapsó esta estructura. Fuerzas israelíes sitiaron Beirut Occidental durante 2 meses. Arafat y aproximadamente 8.000 combatientes de la OLP fueron evacuados bajo supervisión internacional hacia Túnez, Yemen del Norte y otros estados árabes dispuestos a recibirlos. La evacuación fue coordinada por mediación estadounidense y francesa.
Arafat perdió su base territorial, pero retuvo legitimidad política como líder reconocido del movimiento nacional palestino. Reportes de inteligencia naval israelí documentan que durante la evacuación marítima desde Beirut, francotiradores de élite tuvieron a Arafat en línea de mira durante al menos 17 minutos, mientras abordaba un barco griego bajo bandera de las Naciones Unidas. La orden de disparar nunca fue emitida. El primer ministro Menachem Begin había dado garantías personales al enviado estadounidense Philip Habib de que la evacuación sería segura. Violar esa garantía habría destruido la relación de Israel con Estados Unidos en un momento de vulnerabilidad política tras la controversia internacional sobre las masacres de Sabra y Chatila. En Túnez, la OLP reconstruyó su infraestructura bajo condiciones más restrictivas. El gobierno tunecino, aunque solidario políticamente con la causa palestina, no permitió operaciones armadas desde su territorio que pudieran provocar represalias israelíes o estadounidenses. Arafat adaptó sus métodos. Externalizó operaciones violentas a células en Europa y Medio Oriente, mientras presentaba internacionalmente una imagen de líder político dispuesto a negociar. Esta dualidad estratégica confundió evaluaciones de inteligencia sobre si Arafat era un socio potencial para paz o un coordinador de terrorismo con fachada diplomática. El ataque israelí a la sede de la OLP en 1985 resolvió temporalmente el debate interno en Tel Aviv a favor de neutralización, pero el fracaso operacional en localizar a Arafat durante el bombardeo expuso un problema técnico irresoluble mediante fuego aéreo. Arafat no mantenía residencia fija, no seguía horarios predecibles y cambiaba de ubicación múltiples veces por semana, sin patrón detectable, desde vigilancia satelital o informantes humanos de bajo nivel. Tras el bombardeo de Hammam Leaf, el Mossad reasignó recursos desde operaciones de neutralización hacia operaciones de localización. El objetivo cambió de eliminar a Arafat a establecer un sistema de rastreo continuo que permitiera anticipar su ubicación con suficiente precisión para futura acción cinética o diplomática. Esto requería inteligencia de señales, inteligencia de imágenes y, críticamente, inteligencia humana con acceso a círculos internos de seguridad de la OLP. Entre 1985 y 1988, el Mossad ejecutó al menos 4 operaciones documentadas de penetración en la estructura de seguridad de Arafat en Túnez. La primera involucró reclutamiento de un oficial de comunicaciones tunecino que proporcionaba horarios de uso de líneas telefónicas satelitales. La segunda fue infiltración de un técnico de mantenimiento de vehículos en el garaje utilizado por la flota de transporte de la OLP. La tercera fue colocación de dispositivos de rastreo en automóviles mediante operación de bandera falsa, ejecutada por agentes que se presentaron como contratistas de seguridad franceses. La cuarta, clasificada hasta 1998, involucró soborno de un miembro del personal de limpieza en una residencia secundaria de Arafat, en la costa de Gamarth. Ninguna de estas operaciones produjo inteligencia accionable para neutralización porque Arafat implementaba contramedidas que anulaban ventajas de vigilancia técnica. Cambiaba de vehículos sin notificación previa. Utilizaba automóviles idénticos conducidos simultáneamente por rutas diferentes. Evitaba comunicación electrónica directa utilizando mensajeros humanos y mantenía al menos 6 residencias en rotación aleatoria. Incluso miembros de su guardia personal conocían su ubicación con solo horas de anticipación. La operación más cercana a éxito ocurrió en marzo de 1988. Un equipo de Kidon estableció vigilancia sobre una villa en La Marsa, suburbio costero de Túnez, donde inteligencia humana había confirmado que Arafat pasaría la noche del viernes 15 de marzo. El equipo consistía en 8 operativos, 4 francotiradores, 2 especialistas en comunicaciones, un médico de combate y un comandante de misión.
Ocuparon posiciones en un edificio residencial a 300 metros de la villa objetivo. A las 22:30, un convoy de 4 vehículos Mercedes idénticos llegó a la villa. Guardias de seguridad palestinos establecieron perímetro. Los francotiradores identificaron a un individuo con kufilla característica de Arafat entrando a la residencia. La orden de disparar fue transmitida. Antes de que el primer disparo fuera ejecutado, inteligencia de señales interceptó comunicación de radio desde la villa, indicando que Arafat había cambiado de planes y permanecería en su oficina en el centro de Túnez. El individuo en la villa era un doble corporal. El equipo abortó la misión y evacuó Túnez en 24 horas. Este incidente demostró que incluso inteligencia humana de alta calidad era insuficiente contra un objetivo que implementaba engaño sistemático. En paralelo, Estados Unidos aplicó presión diplomática sobre Túnez para restringir actividades de la OLP tras el secuestro del crucero Achille Lauro en octubre de 1985 por militantes del Frente de Liberación de Palestina, facción afiliada a la OLP. Aunque Arafat condenó públicamente el secuestro, inteligencia estadounidense interceptó comunicaciones, sugiriendo que había aprobado la operación antes de su ejecución. Esta evidencia fortaleció el argumento israelí de que Arafat era un obstáculo para paz y no un interlocutor válido. Sin embargo, en Washington surgió una evaluación alternativa. Analistas de la CIA argumentaron que aislar completamente a Arafat fortalecía a facciones más radicales dentro de la OLP, particularmente el Frente Popular y grupos respaldados por Siria. Mantener a Arafat como líder débil pero reconocido podría ser preferible a su reemplazo por líderes sin interés en negociación política. Esta lógica influyó en la decisión estadounidense de iniciar diálogo indirecto con la OLP en 1988, tras la declaración simbólica de independencia palestina. Israel rechazó esta lógica. Documentos desclasificados del Gabinete de Seguridad israelí de 1987 muestran consenso en que Arafat debía ser neutralizado o marginalizado mediante erosión de su base de apoyo financiero y político. La estrategia era prolongada: cortar flujos de financiamiento desde estados del Golfo, exponer corrupción financiera dentro de la OLP y apoyar liderazgos palestinos alternativos en territorios ocupados que no dependieran de Arafat. Durante este periodo, la Unidad 8200, División de Inteligencia de Señales de las Fuerzas de Defensa de Israel, estableció monitoreo completo de comunicaciones satelitales, utilizadas por liderazgo de la OLP. Cada llamada telefónica de Túnez hacia territorios palestinos era interceptada y analizada. Sistemas de reconocimiento de voz identificaban conversaciones de Arafat, incluso cuando utilizaba líneas telefónicas de subordinados. Transcripciones revelaron que Arafat autorizaba pagos a familias de militantes muertos en operaciones contra Israel, evidencia directa de financiamiento de terrorismo. Esta inteligencia de señales fue compartida selectivamente con agencias estadounidenses y europeas para socavar credibilidad diplomática de Arafat. En 1989, el Departamento de Estado estadounidense recibió transcripciones de conversaciones donde Arafat aprobaba transferencias financieras a células de Fatah en Cisjordania, responsables de ataques con bombas incendiarias contra autobuses civiles. La evidencia complicó esfuerzos de la OLP para obtener reconocimiento diplomático completo en capitales occidentales. La primera intifada, iniciada en diciembre de 1987, complicó esta estrategia. El levantamiento popular en Cisjordania y Gaza ocurrió sin dirección central de la OLP en Túnez. Arafat fue inicialmente irrelevante para el movimiento, que era conducido por organizaciones locales y mezquitas. Sin embargo, Arafat logró cooptar narrativamente la intifada como validación de su liderazgo, presentándose internacionalmente como la voz del pueblo palestino,
a pesar de su distancia física y operacional del conflicto. En 1988, bajo presión estadounidense y percibiendo oportunidad diplomática, Arafat declaró reconocimiento implícito de Israel y renunció formalmente al terrorismo en una conferencia de prensa en Ginebra. Esta declaración abrió canales de diálogo, pero fue recibida con escepticismo profundo en círculos de inteligencia israelíes que documentaron continuidad de financiamiento de la OLP a células armadas activas contra objetivos civiles israelíes. Análisis de inteligencia financiera ejecutado conjuntamente por el Mossad y la División de Investigaciones del Banco de Israel rastreó flujos monetarios desde cuentas de la OLP en bancos suizos, jordanos y saudíes hacia redes de distribución en territorios palestinos. Entre 1988 y 1990, aproximadamente $80 millones fueron transferidos a células operacionales de Fatah, Hamas y Yihad Islámica. Estas transferencias contradecían las declaraciones públicas de Arafat sobre renuncia a violencia. El cambio estratégico decisivo no provino de operaciones de inteligencia, sino de colapso geopolítico. En 1990, Arafat cometió un error de cálculo histórico al expresar apoyo a Saddam Hussein tras la invasión iraquí de Kuwait. Esta posición alienó a los estados del Golfo que financiaban a la OLP, particularmente Arabia Saudita y Kuwait. El flujo de cientos de millones de dólares anuales cesó abruptamente. Simultáneamente, el colapso de la Unión Soviética eliminó el respaldo político y material que la OLP había recibido durante décadas del bloque oriental. Para 1991, Arafat enfrentaba crisis financiera institucional y pérdida de relevancia estratégica. La Conferencia de Paz de Madrid en octubre de 1991 excluyó inicialmente a la OLP, permitiendo que delegados palestinos de los territorios ocupados negociaran directamente con Israel. Arafat se vio forzado a aceptar marginalización o abrazar negociación directa que previamente había rechazado. Entre 1991 y 1993, el Mossad mantuvo vigilancia sobre Arafat, pero sin priorizar neutralización activa. Documentos desclasificados muestran que la evaluación de inteligencia cambió. Arafat era ahora visto como líder debilitado, cuya eliminación podría desestabilizar negativamente el proceso de paz emergente. En septiembre de 1993, Arafat firmó los acuerdos de Oslo en la Casa Blanca, reconociendo formalmente el derecho de Israel a existir a cambio de autogobierno palestino limitado en Gaza y Cisjordania. Este desenlace representó victoria estratégica israelí sin recurso a neutralización física. Arafat fue contenido, limitado territorialmente, privado de recursos financieros independientes y forzado a aceptar condiciones que fragmentaban control territorial palestino. Su retorno a territorios palestinos, en 1994, lo colocó bajo vigilancia israelí constante. Cada movimiento era monitoreado. Su autoridad era funcional solo mediante coordinación con aparato de seguridad israelí. El regreso de Arafat a Gaza en julio de 1994 fue coreografiado como triunfo, pero ejecutado bajo restricciones operacionales totales. Israel controlaba fronteras, espacio aéreo, espectro electromagnético y acceso marítimo. La autoridad palestina que Arafat presidía dependía de transferencias fiscales israelíes para financiamiento. Cada decisión administrativa requería coordinación con oficiales de enlace israelíes. Arafat había intercambiado autonomía operacional por reconocimiento simbólico. En los años subsiguientes, Arafat intentó reconstruir poder mediante ambigüedad estratégica renovada, tolerando ataques de Hamas e Yihad Islámica contra Israel, mientras negociaba diplomáticamente. Este patrón culminó en la Segunda Intifada en 2000. En 2002, Israel sitió su complejo presidencial en Ramallah, confinándolo a un edificio parcialmente destruido
bajo bloqueo militar continuo. Arafat permaneció en confinamiento hasta su muerte en noviembre de 2004, en un hospital militar francés, oficialmente por enfermedad no especificada, aunque análisis toxicológicos posteriores sugirieron posible envenenamiento con polonio. Investigaciones forenses realizadas en 2012 por el Instituto de Radiofísica de Lausana detectaron niveles elevados de polonio 210 en muestras de ropa y efectos personales de Arafat, preservados tras su muerte. Polonio 210 es un isótopo radioactivo extremadamente tóxico, utilizado en el envenenamiento de Alexander Litvinenko en Londres en 2006. La vida media del polonio 210 es de 138 días, lo que significa que niveles detectables 8 años después de la muerte de Arafat sugerían contaminación masiva original. Israel nunca confirmó ni negó participación en su muerte. No fue necesario. Arafat había sido neutralizado operacionalmente años antes, mediante erosión sistemática de su capacidad de acción independiente. Su muerte, fuera natural o inducida, fue anticlímax estratégico más que operación de inteligencia significativa. El legado operacional de Arafat para agencias de inteligencia fue el establecimiento de protocolos de seguridad personal que líderes de organizaciones no estatales continúan implementando. Movilidad impredecible, uso de dobles corporales, compartimentación de información, desconfianza en comunicación electrónica y dependencia en círculos de lealtad personal se convirtieron en estándar para figuras como Hassan Nasrallah de Hezbollah, líderes de Hamas y comandantes de Al-Qaeda. Análisis posteriores del caso Arafat por la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron 3 lecciones estratégicas fundamentales. Primera, neutralización de líderes no estatales mediante asesinato selectivo es técnicamente posible, pero estratégicamente contraproducente, cuando el objetivo tiene capacidad de martirio. Segunda, erosión prolongada de capacidad operacional mediante presión financiera, diplomática y territorial es más efectiva que eliminación física. Tercera, objetivos con protocolos de seguridad extremos requieren compromiso de recursos de inteligencia que exceden valor táctico de neutralización. La misión que permitió al Mossad localizar a Yasser Arafat no fue una operación singular, sino un proceso acumulativo de penetración, vigilancia y presión sistémica que duró más de una década. La lección central no fue sobre eficacia de asesinato selectivo, sino sobre paciencia institucional. Agencias de inteligencia que operan contra objetivos de alta movilidad en ambientes no permisivos enfrentan limitaciones técnicas que no pueden ser resueltas mediante tecnología o violencia solamente. Requieren combinación de inteligencia humana cercana al objetivo, capacidad de mantenimiento de vigilancia prolongada sin exposición operativa y disposición estratégica para aceptar que neutralización puede tomar forma de marginamiento político en lugar de eliminación física. El caso Arafat demostró que líderes de organizaciones no estatales son más vulnerables a cambios geopolíticos que a operaciones cinéticas. Su poder dependía de financiamiento externo, refugio territorial proporcionado por estados anfitriones y legitimidad política internacional. Cuando estos 3 pilares colapsaron, ninguna medida de seguridad personal pudo sostener su relevancia estratégica. Murió aislado, vigilado y despojado del poder que había concentrado durante 4 décadas. No fue asesinado. Fue desgastado hasta irrelevancia. Esa es la forma de neutralización que inteligencia moderna ejecuta mejor. La arquitectura de vigilancia establecida contra Arafat se convirtió en modelo para rastreo de liderazgo de organizaciones terroristas en el siglo XXI. Combinación de inteligencia de señales continua, infiltración humana de círculos de seguridad, monitoreo financiero de flujos monetarios y análisis de patrones de comportamiento mediante algoritmos predictivos, constituye ahora
El estándar operacional. Estas capacidades fueron desarrolladas durante la cacería de Arafat y perfeccionadas en operaciones subsecuentes contra Al-Qaeda, Estado Islámico y otras entidades no estatales. La ironía histórica del caso Arafat es que su supervivencia física durante décadas de persecución israelí no garantizó preservación de su legado político. Murió sin haber establecido un Estado palestino independiente, sin control sobre territorios que reclamaba y sin haber transferido poder a instituciones que pudieran sobrevivir su ausencia. Su maestría en seguridad personal no fue acompañada por maestría en construcción estatal. Esta es la lección final que inteligencia estratégica extrae. Prolongar vida de un líder no equivale a preservar su causa. Arafat vivió. Su movimiento fue fragmentado, contenido y subordinado a estructuras que nunca controló completamente. Sobrevivió para presenciar su propia irrelevancia estratégica. Ese fue el verdadero triunfo de la inteligencia israelí sobre Yasser Arafat.